Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludos a todos, queridos hermanos. Venimos a adorar a Dios con el corazón de Cristo. Queremos también unirnos como familia, con un solo corazón y una sola alma. Durante esta semana se llevaron a cabo los ejercicios espirituales para los sacerdotes de nuestra diócesis. Y esta semana que entra terminan el resto de sacerdotes que no pudo asistir. Quiero pedir junto con ustedes por mis queridos hermanos sacerdotes. Pidan por nosotros, que Dios nos llene de su luz y de su gracia. Pido por ustedes, queridos hermanos, sus intenciones, necesidades, sus proyectos buenos. Todos debemos tener buenos proyectos en la vida. Vamos a pedirle a nuestro Señor que estabilice nuestra barca, nuestros corazones. Y también pedimos perdón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ve». Pedro bajó del arca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Alethos suiei Dios tu Θεού. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo disfruta la Iglesia, mis queridos hermanos, la conclusión de este relato? En verdad,
estamos seguros que tú eres el Hijo de Dios, distinto, único, con toda autoridad. Vean, casi diríamos, para corregirle la plana hasta los mismos profetas. Todos sabemos que Elías, extraordinario, sobre todo en la primera etapa de su ministerio, pues fue un profeta de fuego, así se le llama, profeta vigoroso, a veces poco violento, así olía, así se le conocía. Bueno, una especie de huracán, terremoto, fuego, y llegará un momento en que Dios le ayude a dar un giro. Él era hijo de su tiempo, cuando se cultivaba la teología del Dios grande, inmenso, poderosísimo, terrible. Elías puso en su lugar a capitanes, falsos profetas, reyes y reinas como Jezabel, y por eso su concepto de Dios pasaba mucho por la fuerza, como hemos dicho, la violencia, poner orden, y el Señor se lo llevó un día al monte de la revelación, el Horeb. Y de veras, hermanos, vemos cómo a partir de ahí le cambió la vida, como que se hizo más tranquilo y pudo ungir reyes, profetas, dar como el aviso de tiempos diferentes, tiempos buenos, cuando Dios se manifestaría en esa suave brisa que yo quiero decir era Jesucristo nuestro Señor. Nuestro divino Señor, desde los salmos más antiguos, el Mesías aparece como el rocío, la manifestación más delicada y suave del agua, como el rocío antes de la aurora, pequeñito, insignificante, pero lleno de frescura y con todo el resplandor que esa gotita puede recoger del sol. Así pues, queridos hermanos, el profeta, tal vez sin alcanzar a verlo con claridad, nos dejó la certeza de la suavidad de Dios. Y también en otros textos se irá caminando por esta línea de un Dios amor, ternura, armonía, paz. Dice el Salmo 84, palabras de paz para su pueblo. Eso tiene Dios. Ya no eso de matar a cuchillo a los profetas de Baal, ya no hacer que bajara fuego del cielo contra los capitanes del rey, ya no hacer temblar a tanta gente,
porque dicen pasaba por las calles de las ciudades y la gente se encerraba y lo veía pasar al profeta, ya cuando se iba salía. Así lo vemos, queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, cómo Él viene a darnos un trato distinto. Jesucristo ha traído un esquema diferente, un modo infinitamente distinto de tratarnos, de dialogar, de Dios con nosotros. Nunca más andarnos asustando, andarnos amenazando, andarnos, como quien dice, obligando, apantallando, decimos en México. La manera como se trata a una persona, mirándola, acercándose, tocándola, dialogando, explicando, convenciendo, esperando, buscándole, tal vez insistiendo, pero Dios en Jesucristo, sí, hermanos, tomó una metodología llena de suavidad, como la brisa tan agradable que experimentó el profeta Elías. Veámoslo en el texto del Santo Evangelio. Esas realidades humanas, sí, tan difíciles, que a veces decimos solo con violencia, solo con la fuerza, solo con mandatos se resuelve, vemos cómo las resuelve nuestro Señor. En medio de una tormenta, cuando la barca sube y baja, cuando los apóstoles gritan desesperados, el Señor Jesús avanza sobre las olas del mar. ¿Cómo le impresionaría a Pedro ese donaire, esa suavidad, seguridad con que Cristo caminaba por las aguas? Aquí vemos también un poquito los conceptos teologales de dos pueblos. Los pueblos mesopotámicos, que eran muy violentos, que vivían la vida rapidísimo, y la imagen es la tormenta, la venida de los ríos, y Egipto, donde, por decir, nunca llovía, pero tenían agua, no conocieron tantas tormentas, pero sí la grandeza del Nilo, la puntualidad con que el Nilo les llevaba las aguas. Por eso ellos, los egipcios, llegaron a decir, el día que veamos que alguien camina sobre las aguas, le adoraremos como Dios. Vemos pues, queridos hermanos, cómo Jesucristo, desde ángulos muy finos y llenos de arte, ofrece los elementos que necesitamos para creer, sea cual sea nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestras raíces, pero en Él encontramos a Dios. Y así pues, mis queridos hermanos, vemos cómo de esa facilidad con que se complica la vida, esas tormentas, sobre todo interiores, que a todos nos afectan, la respuesta, sí, la solución es Jesucristo, nuestro Señor. Él ha venido a quitar la oscuridad del alma. Él ha venido a quitar la agitación del espíritu. Él ha venido
a quitarnos, a sacarnos de las desesperaciones que tanto nos atormentan, nos afligen. Él ha venido a traer el señorío armonioso de Dios. Pedro se emocionó al ver esa figura, ese poder. Y no es un poder amenazante, no es un poder tipo grandezas humanas. De hecho, Jesucristo no se puso como con una espada a amenazar al viento, a las olas. Recordémoslo casi con la palabra tan suave de una mamá que apacigua a su hijo chiquito cuando llora durante la noche. Con un movimiento de manos, con una mirada, con una caricia, la mamá lleva la paz a su hijito. De ese poder inmenso participa Jesús. Nunca se nos olvide, una palabra, un gesto, el más pequeñito, una gotita de sangre, la más pequeñita de Jesús, basta para sacarnos de todos los abismos, de todas las complicaciones y amenazas que tengamos que enfrentar. Hoy, queridos hermanos, ustedes y yo adoremos a Dios por este Redentor, por nuestro Señor Jesucristo, que deliciosamente lo llama el apóstol Pablo, por encima de todo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Confesémoslo así y llegará la bonanza y llegará la paz a nuestras almas. Seamos más valientes, estemos más puestos, más decididos, gozosamente convencidos del poder suavísimo de Cristo para estabilizar nuestras agitaciones, nuestras amenazas, nuestros fracasos. Así sea.